unidos en la fe, hallamos paz en Jesús. Caminos diferentes que se unen en la cruz. Estamos en alianza, nuestra fuerza es la unidad. Proclamamos su amor al predicar con la verdad. La alianza avanza en Cristo, un sentimiento compartido. Hoy su nombre adoramos, firmes e inamovibles, unidos como un cuerpo. Por tu gracia avanzamos, su palabra hoy nos guía y proporciona dirección. Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, hermanos amados que nos van a estar acompañando esta noche. Muchas gracias a los que ya estaban inspirando este live. Bienvenidos también a la comunidad universitaria de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol en Bolivia. Un saludo muy cordial a todos ustedes, porque vamos a estar transmitiendo también desde la página oficial de Facebook de Liderazgo Pastoral, haciendo esta contribución con razón y fe, este espacio que está enfocado en poder enriquecer el mundo evangélico, el mundo cristiano, protestante, con lo mejor de, ¿cómo se podría decir?, de la herencia del protestantismo, de la reforma, de la teología. Así que bienvenidos una vez más y quédense hasta el final porque vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy interesante y tenemos de invitado a alguien que yo sé que muchos de ustedes conocen, que siguen en TikTok, que lo siguen en sus redes, que está haciendo un gran trabajo apologético. Y bueno, por supuesto, también conocemos quién es y más o menos qué postura él tiene. Así que no había mejor opción de invitado para el programa que vamos a tener hoy acerca del pentecostalismo y la teología reformada. Así que bienvenido, hermano Eder. Es un placer poder tenerte aquí en el espacio de El Teólogo Responde, en el espacio de la Universidad Udabol y, por supuesto, transmitiendo también desde tu canal. Por favor, para aquellos que no te conocen, una breve presentación y en qué redes te podemos encontrar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, mi hermana Jessie. Mi nombre es Eder Miranda, soy pentecostal. Y bueno, me encuentran en las redes como Eder Miranda Oficial. No es muy difícil poder encontrarme. Eder Miranda, escriben, ahí va a salir todo el contenido. Pero nuevamente, gracias por la invitación. Estoy aquí con todo el placer del mundo para poder acompañarte en este tema que la verdad me parece muy interesante y creo que es necesario poder dialogar porque, como ya hemos incluso por ahí estado comentando algunas cositas, hay algunos hermanos que pareciera que se alejan bastante de la reforma, ¿no? Y creo que es necesario poder conversar este tema importante para todos nosotros. Está silenciada, hermana. Sí, me acabo de dar cuenta y me pasa seguido. Yo siempre digo, yo soy una boomer en cuerpo de millennial, así que por favor, ténganme mucha paciencia. Pero de verdad que estoy muy agradecida con el Señor de tener la oportunidad de poder traer sobre la mesa esta clase de temáticas y, por supuesto, a los hermanos que pueden compartirnos una perspectiva no solamente desde lo teórico, sino también desde lo vivencial. Entonces, yo he visto tu trabajo en redes, hermano, y sé que tú has estado hablando mucho de lo que es la reforma y muchos pentecostales pensaron que tú ya no eras pentecostal, por hablar un poco acerca de estos temas más de tilde reformado tal vez, o viceversa, ¿no? Los reformados dicen, no podemos aceptar la teología de una persona que es pentecostal. Pero creo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Y definir muy bien qué es la reforma protestante, qué ha sido la reforma protestante, porque todos nosotros somos de hecho cristianos protestantes. Entonces, marcar una gran diferencia entre el pentecostalismo y lo que es la reforma protestante. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos arrancar este tema? Tal vez primero conceptualizando bien lo primero
y también conceptualizando bien lo segundo. Claro, mi hermana. Sí, bueno, antes que nada, déjame decirte que, bueno, sí he recibido muchos comentarios por las redes sociales, ¿no? A veces me dicen que soy demasiado pentecostal para ser reformado y demasiado reformado para ser pentecostal, y a veces como que me dejan fuera de ambos grupos. Pero creo yo que podemos mantener un balance en cuanto a esto, si es que realmente nosotros conocemos la historia, ¿no? Si conocemos realmente lo que es la reforma protestante, vamos a poder reconocer la riqueza que tiene, ¿no? Y lo tanto que ha aportado y que todavía hay en los pentecostales, ¿no? Yo sinceramente me sorprendo cuando escucho a alguien que se hace llamar pentecostal o evangélico y se quiere desprender completamente de la reforma, porque entonces me doy cuenta que no reconoce el valor y todo el trabajo que se ha hecho en el tiempo de la reforma, ¿no? Si quisiéramos hablar de manera sencilla, que es la manera que yo trato de hablar generalmente para que muchos hermanos me puedan comprender, pues la reforma fue un movimiento religioso que surge como un grito, ¿no? Para volver a las escrituras, precisamente ante los abusos que estaba cometiendo Roma, con todo este tema de las indulgencias y la justificación por medio también de las obras, no solamente por Cristo, sino era fe más obras, ¿no? Precisamente surgen reformadores como Martín Lutero, como Calvino, como Zwinglio, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres que van a poner un énfasis en el hecho de que el hombre es justificado únicamente por la fe, el hombre es salvo por gracia únicamente por la fe. Y precisamente creo que ese es el punto central que los separa de Roma y ayuda a muchos hermanos a volver a la fe bíblica, que eso es lo que nosotros vemos en la Reforma. Volvemos a lo que realmente nos dice la Escritura, se pone las Escrituras en la mano del pueblo para que realmente ellos también puedan conocer la palabra del Señor y no solamente que pertenezca a la gerontocracia, ¿no? Y a sus interpretaciones. Entonces, no reconocer el valor de todo el trabajo que se hizo a la reforma es algo, creo yo, que incluso bastante peligroso, ¿no? Porque, a ver, si nosotros hoy día tenemos una Biblia en la mano, es mayormente el trabajo de la reforma. Si nosotros hoy día tenemos una Biblia en nuestro idioma, es debido al trabajo en la reforma. Entonces, como digo, a mí me sorprende bastante cuando escucho a algunas personas que se hacen llamar evangélicas o pentecostales y se quieren desprender completamente del tema de la reforma. No, hay que reconocer el gran trabajo que se hizo eh, para poder también valorar lo que estamos teniendo el día de hoy. En cuanto al pentecostalismo, pues el pentecostalismo es bastante amplio, la verdad. A estas alturas, ahí te vas a encontrar todo tipo de pentecostales. Pero, pues vamos a hablar del pentecostalismo clásico, ¿no? Que surge en los comienzos de 1901 hasta 1930, que prácticamente se considera el pentecostalismo clásico. Y pues tenemos que decir que en realidad este es un movimiento que surge dentro del protestantismo, o sea, no es que se creó otro cristianismo o se comenzó otro cristianismo, sino que precisamente las personas que son consideradas como pentecostales clásicos en esos años son hermanos bautistas, metodistas, presbiterianos, cuyas convicciones doctrinales estaban enraizadas precisamente en la Reforma. Entonces, lo novedoso en este movimiento, en este nuevo movimiento pentecostal, no era precisamente el núcleo de la fe, sino más bien las experiencias que el individuo podía tener con el Espíritu Santo, eh, de igual manera como sucedió en Hechos capítulo 2. Entonces, esa es la novedad que trae el pentecostalismo, ¿no? Esa vivencia personal, experimental, en la vida del creyente, de poder gustar y ver las manifestaciones del Espíritu Santo, pero en ningún momento tira a la basura el tema doctrinal que ya había logrado la reforma, ¿no? Entonces, si no se tiene eso claro, entonces no vamos a volver. Por eso es que hay tantos pentecostales que en realidad te das cuenta que abrazan ya lo que se conoce como la segunda o la tercera ola del pentecostalismo, pero se hacen llamar pentecostales clásicos y en realidad no lo son, porque se desprenden completamente de, de lo que creían los pentecostales en un inicio, ¿no? En el inicio del movimiento pentecostal. Pero bueno, si podríamos hablar mucho de eso,
prácticamente, pues, como te digo, hay que aprender a valorar lo que se hizo en la Reforma Protestante y tenemos que reconocer que los pentecostales, como muchos dicen, somos prácticamente hijos o nietos del metodismo, ¿no? Y eso está en el protestantismo. Adelante. No, sí, definitivamente. Creo que es echar un vistazo a la historia del desarrollo justamente o el crecimiento que se da en la iglesia protestante, de que, bueno, nosotros hemos visto cómo a lo largo de la historia han ido surgiendo diferencias, se podría decir, secundarias, ¿no? Porque en lo primario nosotros estamos muy claros de cómo empezó la reforma y cuáles son los principios de la reforma y cuál es nuestro principio, por ejemplo, el de la sola escritura como protestantes, nuestra regla de fe infalible y de conducta que nos une, el solo Cristo, que entendemos que a través de Cristo es la salvación, a través de la fe. Tenemos los parámetros bien establecidos, a lo que yo siempre me pongo a pensar que no viene el pentecostalismo literal a atacar eso, pero Ujú. hay un problema. Así como la reforma protestante va desarrollando diferentes aristas por estas diferencias secundarias, ¿no? Que de hecho no es nada saludable para el cuerpo de Cristo, pero creo que a la vez por nuestra naturaleza caída y pecaminosa, es inevitable que sucedan, ¿no? Estas diferencias, disensiones, contiendas, es inevitable, ¿no? Que suceda. Sin embargo, es parte del desarrollo y el crecimiento de la iglesia que, bueno, de alguna manera se ha ido expandiendo más justamente por estos movimientos que van surgiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este desarrollo? Algo que yo siempre veo y converso con varios hermanos es que si hablamos, por ejemplo, de reformados, lo primero que piensa un pentecostal, es que ellos no creen en el Espíritu Santo, no tienen la experiencia del Espíritu Santo, ellos no creen en los dones del Espíritu Santo, prácticamente dejan de lado al Espíritu Santo. Y por el otro lado, cuando nosotros hablamos de pentecostalismo, pensamos que hablamos de gente totalmente indocta, que no conoce la Escritura, que no sabe, o sea, y se encasilla de esa manera, pero ni siquiera son o sea, ni siquiera son conceptualmente similares. ¿Cómo se puede decir? La reforma protestante fue el boom que pudo hacer eh, que nuestras iglesias el día de hoy surjan, ¿no? El protestantismo como tal, separarse de Roma, ¿no? Que ya no había solución con Roma, ¿no? Y hasta el día de hoy lo podemos ver. Y en el proceso de esa reforma protestante es que se van dando estas líneas y estas aristas, enfatizando algo, pero porque hay una necesidad. Hay una necesidad de responder a algo de parte de la iglesia. Entonces, si bien lo que ¿cómo se puede decir? La línea reformada propone es que nosotros nos peguemos a la escritura, es cierto, en el conocimiento de la escritura, tenemos esa línea reformada de, qué sé yo, de la herencia de tener la escritura en nuestras manos y poder profundizarla. Y sin embargo, el pentecostalismo ha propuesto que no solamente, bueno, eso es lo que yo entiendo, no solamente es tener este conocimiento, sino hacerlo vivencial. De hecho, cuando nosotros vemos un poquito de teología sistemática y vemos las posiciones de Berkhoff, de Hodge, hasta de Gruden un poco, vemos la línea reformada y cuando ellos conceptualizan su teología sistemática es la Biblia en cuanto a la doctrina de la revelación. Estos tres autores reformados dicen, la Biblia es infalible, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la autorrevelación de Dios, la Biblia es la revelación especial de Dios. Y los autores pentecostales como Meyer Perman, como Gordon Fee, van a hablar un poquito más de que sí, la Biblia es todo eso, pero el Espíritu Santo es el que te ayuda a iluminar esa revelación para entenderla y vivirla. Entonces, creo que ambas propuestas, de hecho, son legítimas, ¿sí? Esto es algo muy mío, muy personal, mi postura. Creo que ambas posturas son legítimas,
¿sí? Así que Sí, es contradictorio de cómo se ha causado una dicotomía tan fuerte entre esto. sí, pero precisamente eso se debe al desconocimiento que hay en ambos sectores, ¿no? En ambos sectores, porque encasillamos a todo el pentecostalismo como se dice, ¿no? Los metemos a todos en un solo saco y también a los reformados, ¿no? Yo he escuchado a muchos pentecostales decir, por ejemplo, hablar, no sé, a ver, hablar de los bautistas y decir, ¿sabes qué? Los bautistas no creen en milagros. Ya, bueno, eso es mentira. Los reformados no creen en milagros. No, te dicen, los reformados no creen en los dones y generalizan, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, en realidad, pues hay hermanos cesacionistas que creen que algunos dones no están vigentes, pero no es que no crean en los dones, ¿no? O sea, y hay un desarrollo teológico en todo eso. Entonces, cuando tú le demuestras esa evidencia a personas que quizá desconocen esto, automáticamente quizá te va a pasar como a mí, que me llaman blasfemo del Espíritu Santo, ¿no? Hereje, y todas las cosas que me pueden llamar. Pero me parece muy válido lo que estás comentando. Yo valoro mucho la herencia reformada en cuanto al estudio sistemático, es algo que nosotros no podemos despreciar. Eh, pero también creo que eso lo tenemos que llevar a nuestra propia vida. O sea, se tiene que volver algo vivencial, algo experimental. No solamente que se quede en conocimiento, sino que nosotros lo podemos observar en nuestra vida diaria. Entonces, precisamente, eso es quizá lo que más me gusta del pentecostalismo. El pentecostalismo enfatiza esa experiencia de poder ver la palabra de Dios viva en tu vida. Y enfatiza, por ejemplo, en la relación, la comunión que tú debes tener con Dios, ¿no? No descuida la oración. Ya sabes que los pentecostales ponemos mucho énfasis en el tema de los ayunos, las vigilias, las oraciones y todo eso. Eso es algo, por ejemplo, que a mí me parece bueno, porque si tú te das tiempo, yo he hablado con muchos hermanos, no solamente en mi congregación, de muchas otras congregaciones, quizá una de las cosas que más le cuesta al creyente el día de hoy, con toda la tecnología que tenemos y las distracciones que tenemos, una de las cosas que más les cuesta al creyente es la oración. Entonces, el pentecostalismo precisamente ah, pone énfasis en la oración. Entonces, no te quedes solamente con la parte de la teoría, sino que también vive la teoría. O sea, vuélvelo una realidad, ¿no? Entonces, me parece muy válido, me parece importante. Nosotros hemos visto cómo esto se ha desarrollado también en la historia. Conocemos, por ejemplo, el tema del metodismo, que comienza a enfatizar lo que, bueno, en su momento se conoció como la perfecta santificación, ¿no? Luego esto pasa a los movimientos de santidad, se conoce como la segunda obra del Espíritu Santo. Luego esto pasa ya al primer movimiento pentecostal, ¿no? A los primeros pentecostales, que luego es conocidos como el bautismo del Espíritu Santo, y ellos ponen énfasis precisamente en esta segunda obra con respecto a que el Espíritu Santo te lleve a vivir una vida más acorde a la palabra del Señor, una vida guiada por el Espíritu Santo. Claro, con el tiempo ya, pues lamentablemente se ha ido desvirtuando, ¿no? Ya luego en los años 60 surge, es un movimiento con mucho más énfasis en el tema carismático. En los años 80 en adelante comienza a surgir la nueva reforma apostólica y comienzan los apóstoles y los profetas y todo lo que vemos ahí, ¿no? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos la labor de la reforma porque precisamente creo yo que los que nos consideramos pentecostales clásicos vamos a abrazar, por ejemplo, algo tan sencillo que deberíamos saber por lo menos todos los creyentes, todos los evangélicos protestantes, son las 5 solas. Si tú dejas afuera, por ejemplo, el tema de la sola escritura, vas a terminar como muchas personas creyendo en sueños, revelaciones, visiones que se alejan completamente de lo que dice la escritura. Entonces, ahí es precisamente donde gran parte de lo que yo hago en las redes sociales se enfoca. Yo soy pentecostal, pero yo practico la sola escritura, yo creo en la sola escritura. Entonces, todo lo que yo crea y practique tiene que estar sustentado con la Con escritura. las escrituras. Si yo veo en algún momento que hay algo en mí
en mi congregación que se está creyendo y que se está practicando y no tiene un sustento escritural, inmediatamente se desecha. ¿Por qué? Algo que yo le converso mucho a los hermanos que generalmente están en mis live es lo siguiente: yo soy pentecostal, yo amo al pueblo pentecostal, yo amo a los hermanos pentecostales, yo los amo y los banco a todos, pero mi compromiso no es con el movimiento pentecostal, mi compromiso es con la palabra de Dios. Y yo, antes de serle fiel a un movimiento, yo voy a serle fiel a la palabra de Dios. Amén. Y voy a enfatizar siempre ese punto, la sola escritura. Una vez escuché y quizá por aquí algunos neopentecostales van a decir, ya ves que eres reformado. Recuerdo que vi un video donde Miguel Núñez decía que el grito de la iglesia del día de hoy tiene que continuar siendo la sola escritura. Claro. Si nosotros mantenemos ese grito de la sola escritura, entonces evitaríamos todo ese tema de los apóstoles, de los profetas, de las visiones aquí, de los sueños acá, de las revelaciones. ¿Por qué? Porque todo esto no se ajusta a la palabra. Entonces, tanto hablan de Roma, ¿no? Hay pentecostales que tanto hablan de Roma, de que el Papa sale con una revelación, algo es cátedra, que esto, que el otro, pero ellos tienen apóstoles que hacen exactamente lo mismo. Exacto. Los que más critican son los que más caen en el mismo error que critican. Creo que por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que aprender a valorar el trabajo que ha hecho la Reforma. Así es, poner esos límites. Por supuesto. Entonces, yo creo en la guianza del Espíritu Santo, pero a ver, el Espíritu Santo no me va a llevar a creer o a practicar algo que está en contra de la palabra que él mismo ha inspirado. Claro. Eso no tiene ningún sentido. Pero en el momento en el que tú atacas eso, salen precisamente el fanatismo de muchos hermanos. Creo que son hermanos. Sale un fanatismo que los lleva precisamente a comportarse de una manera bastante sectaria y te llaman blasfemo, hereje, apóstata. Uy, hermana, ¿qué cosa no me han dicho a mí? A mí me dijeron pelagiana, me dijeron, no te preocupes, estamos en el mismo club, hermano. De todo te dicen, ¿no? De todo. Ahora, ¿por qué te dicen eso? Porque tratas de ser fiel a la palabra. Eso es todo. O sea, yo le digo a los hermanos, a ver, si mi pecado es impulsar a la iglesia pentecostal y a los hermanos en general a ser más fieles a la escritura, entonces soy culpable. Soy culpable, porque eso es lo que yo quiero. A ver, tú acabas de comentarlo hace un momento, hermana, que cuando surgió el tema de la reforma, pues hubo un desarrollo, cada uno a veces por ahí, uno tomó un camino, otro tomó otro camino, ¿no? De igual manera sucede con el pentecostalismo. De igual manera. Ahora, ¿cuál es el problema? Y es aquí donde tú te das cuenta que hay personas que defienden más una denominación que la palabra del Señor. Y ese es el problema que ellos tienen con la reforma. Porque ellos quieren defender mucho más una denominación que la palabra del Señor. Ese es el problema. Porque si la reforma pone énfasis en la palabra del Señor, pues ¿cuál problema tengo yo con la reforma? O sea, no tengo ningún problema. Totalmente. Es necesario. Pero otro fenómeno que ocurre, por ejemplo, es cierto que nosotros como cristianos tenemos este orden, ¿no? Nosotros tenemos una ortodoxia, es cierto, tenemos una enseñanza recta y gracias al Señor y al principio de la sola escritura, nosotros tenemos el filtro para poder pasar cualquier enseñanza que se va a hacer práctica en la vida del cristiano. Si no, ¿qué haríamos con Santiago que dice que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores? Entonces, entendemos que hay una ortodoxia muy marcada, pero también tiene que haber una ortopraxis y una ortopatía. A veces se condena bastante, espero que no me escrachen mucho por esto, pero a veces se condena bastante el hecho de que el emocionalismo de la iglesia pentecostal, pero el tener emociones no es tan mal. Yo no me imagino un David quebrado delante del Señor sin tirarse a llorar. Claro, en su momento, en su lugar, en su orden y como el Señor le guiaba y con las emociones correctas en respuesta a esa ortodoxia, ¿sí? Y él viviendo conforme a esa ortodoxia en la ortopraxis. Entonces, yo veo que muchas veces
la ortopraxis se ha hecho tan fuerte que se ha dejado de, como por obviedad, que estamos haciendo lo que la palabra dice sin escudriñar la palabra. Y ahí también nace el legalismo muchas veces, ¿no? Al Señor no le agrada esto, no le agrada esto, no le agrada, cuando ni siquiera hemos Correcto. estudiado bien la palabra y no hemos escudriñado. Entonces, es un extremo al que se podría llegar de la experiencia con el Espíritu Santo, como lo pueden decir muchos pentecostales, cuando el Espíritu Santo lo que nos hace es iluminarnos al estudiar las escrituras, darnos los dones para edificar su iglesia a través de lo que conocemos como iglesia a través de las escrituras y a poder tener, ¿cómo se puede decir? Y poder tener ese sentido de iglesia universal. El Espíritu Santo trabaja de esa manera también. Entonces, me parece que es necesario, más allá de marcarlo por denominaciones que han hecho, desde mi punto de vista, se ha hecho mucho daño a la Iglesia de Cristo con las denominaciones al punto de separarnos y ponernos incluso en discordia entre nosotros, ¿sí? Y es justamente por esas malas interpretaciones o encasillar a algunos hermanos por preconcepciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo vi un comentario que decía, dos comentarios que decían. Uno decía, los hermanos pentecostales no estudian teología. Existen autores pentecostales muy buenos. A mí me gusta leer mucho a Stanley Horton, a Gordon Fee y a otros autores también, a Watchman Nee, que yo sé que se pueden equivocar porque el hombre no es infalible, la escritura es infalible. Y a todos ellos se los puede filtrar en la escritura, por la escritura, al igual que a los reformados. Yo no podría desarrollar una buena teología si no leo qué sé yo, a Berkhoff, me costaría mucho, y él es reformado, pero entonces yo puedo rescatar lo mejor a través de la sola escritura. No sé si me dejo entender. Entonces, Claro. llegar a ese equilibrio de poder realmente vivir la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, creo que sería el ejercicio más edificador para la iglesia, me parece. Entonces, Sí, ¿por qué digo que el movimiento pentecostal nace también y yo no soy pentecostal, ¿sí? Pero yo digo que el movimiento pentecostal nace en respuesta a una necesidad que la tradición reformada no podía dar, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos también necesitamos tener esa reacción emocional correcta, ¿sí? Ordenada por el Espíritu Santo, ordenada bajo la ortodoxia, ¿sí? Bajo la palabra. Era necesario. Entonces, surge en respuesta a una necesidad que no se pudo responder. Pero todo eso yo creo y tengo la esperanza que se puede ordenar en la iglesia actual. No sé qué tú opinas, hermano, de todo lo que dije. sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un trabajo arduo, ¿no? Toca un trabajo muy arduo porque, como te comenté al inicio, pues el movimiento pentecostal a estas alturas es demasiado amplio y grande, ¿no? Y no hay una, una única confesión pentecostal, ¿no? Tenemos iglesias bastante grandes y conocidas, como por ejemplo las Asambleas de Dios, que tienen su propio credo. Pero lo que sí podemos hacer es hacer un trabajo en concientizar a muchos hermanos a no despegarse precisamente de eso que ya logró la reforma, que es volver a la palabra. Yo creo que ese es el centro, ¿no, hermana, donde nosotros podemos balancear absolutamente todo. Si nosotros eh, nos centramos en poner a la escritura como la fuente, la base donde descansa todo nuestro desarrollo teológico, entonces vamos a tener un balance. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que también han habido hermanos, personas que tratan de eliminar completamente las emociones del hombre. A ver, pero el hombre es emocional, o sea, tú no puedes quitar eso, ¿no? Entonces, cuando yo hablo con los hermanos en la congregación, yo les digo, hermano, si tú quieres levantar tus manos, pues levántalo. Si tú quieres aplaudir, aplaude. Si tú quieres cantar con todo el fervor que tú quieras hacerlo, cántalo. Pero recordando que el lugar donde estás, en este culto público, también necesitas mostrar una actitud de reverencia. Entonces, es tener un balance.
El problema es que hoy en día se ha ido a los extremos, ¿no? Tenemos por un lado muchas iglesias que son completamente frías, ¿no? Congregaciones que son frías, que siguen siendo nuestros hermanos, ¿no? Pero es necesario comentarlo. Eh, y por otro lado, hay hermanos que ya se han ido a una exageración, pero completa, ¿no? Donde te hablan de la Los danza en el extremos. espíritu y comienzan a girar y golpean a todo el mundo y golpean a la anciana que está mucho más allá. Yo no creo que eso sea una guía del Espíritu Santo, que andes golpeando hermanos. Son extremos que nosotros tenemos que tener tanta sabiduría y dirección de la escritura para poder nosotros entender si lo que estamos haciendo realmente está apegado a las escrituras, ¿sí? O si solamente lo estamos haciendo por, qué sé yo, justamente por sobreexaltar las emociones, que no es malo tener emociones, insisto, pero terminamos sobreexaltando las emociones por este lado de los cultos desordenados, que le dan libertad al espíritu, pero parece más libertad de la carne, perdón si lo digo así. Tenemos sobreexaltando las emociones que tendrían que estar sujetas al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ese Correcto. es el punto. Todo eso tendría que estar sujeto al Espíritu Santo y analizado a través de las escrituras si de verdad se debería hacer así. Y tampoco el otro extremo, ¿no? Donde ni siquiera puedes quebrarte delante de la presencia del Señor cuando... ¿Cómo uno no se va a quebrar al entender lo que el Señor ha hecho en la cruz, al entender el privilegio que tenemos de participar de su mesa, al entender en la cena del Señor cuando estamos participando del pan y del vino, lo que representa? ¿Cómo no quebrarse si lo has entendido a través de la ortodoxia? Es imposible que tú no te quiebres al entender que ese pan que se ha partido era el cuerpo de Cristo yendo a la muerte en el Calvario. Yo no puedo no quebrarme con eso, pero está Comple- sujeto. completamente de acuerdo contigo, hermana. Y qué bueno que lo has comentado, porque a mí me pasa exactamente igual. O sea, a ver, cuando nos toca aquí en la congregación participar de la cena del Señor, yo me quebranto, porque he comprendido realmente lo que significa esa mesa. Ahora, ese es un gran trabajo que ha hecho ahí el tema en la reforma, ¿no? Nos ha llevado al buen entendimiento, a la buena comprensión de lo que realmente sucedió en la cruz. Nos ha permitido comprender y lo ha plasmado de una manera bastante correcta, eh, para poder entender lo que es la justificación, ¿no? La salvación en sí. Eh, entonces, entender eso, mis hermanos amados, es poder comprender realmente lo que se desarrolla ahí en ese momento. ¿Tenemos que eliminar nuestras emociones? No, no. O sea, yo me voy a quebrantar delante del Señor y le voy a dar las gracias de una manera, con todo mi corazón le voy a dar las gracias, ¿no? O sea, creo que nadie puede privarme de mostrar mi amor y mi gratitud al Señor por toda la obra que Él ha realizado para conmigo y para con los suyos. El problema está cuando ya, como bien la hermana Jessie lo viene comentando por aquí, cuando esas emociones se desbordan, no son controladas y comenzamos a meter ciertas creencias y prácticas que no se pueden sustentar a la luz de las escrituras. Ese es el problema. Ese es el problema. Por ejemplo, mencionar una de las cosas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la risa santa, ¿no? Y ves a un montón de personas riéndose de una manera descontrolada, y tú ves eso, a ver, perdóname, a ver, la Biblia a mí me dice que todo debe hacerse decentemente y con orden. ¿Dónde veo ahí que se respeta la palabra inspirada por Dios? No la veo. Entonces no me digas que algo viene de parte del Espíritu Santo si eso no es sustentado por la palabra que dio el Espíritu Santo. No tiene sentido alguno. Entonces, precisamente yo creo que ese es el balance, afianzarse en la escritura. Afianzarse. Y Exacto. te voy a decir algo, hermana. Hace unos 8 años más o menos, nosotros comenzamos este trabajo en la congregación de poder examinar todas las cosas que nosotros creemos y practicamos en la congregación y a la fecha hemos sacado muchas cosas porque nos dimos cuenta que la Biblia precisamente no lo sustenta. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que querramos ser fieles a la escritura. No hay ningún problema. Hay personas que te van a criticar por eso, te van a decir, oye, que ya no crees en el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo. Deja que hablen, hermano. Nosotros tenemos que ser fiel a la escritura. Nosotros tenemos Y que
esforzarnos por defender lo que la Biblia dice, no por lo Exacto. que el apóstol, el profeta dice. ¿Ok? Adelante, hermano. Es que ese es el punto, si te das cuenta, hermano, tanto los que somos de tradición reformada, los cristianos que somos de tradición reformada, tanto como los que siguen el movimiento pentecostal, tenemos el principio de sola escritura. Tenemos el principio de sola escritura, solo que creo que la propuesta de la tradición reformada es justamente escudriñar y profundizar en ello, ¿sí? Pero creo que lo más enriquecedor sería poder equilibrar todo eso. Y tanto también como pasa con el pentecostalismo, ¿sí? De poder, ¿cómo se podría decir? Vivenciar la escritura, porque ellos buscan hacerlo. De hecho, ellos se aprenden un versículo y quieren vivirlo. Y a veces alguien de tradición reformada, no generalizo, pero suele pasar, tiene toda su biblioteca llena de teología sistemática, de teología de tal, de todo, pero le cuesta vivir un solo mandato. Entonces, creo que son equilibrios que se podrían enriquecer llegando a una buena armonía, ¿no? Sí, Eh, y creo que este es el punto, porque nosotros vemos esta dicotomía el día de hoy, que creo que más que enriquecer a la iglesia le está haciendo daño. Pero ¿cómo podríamos dar respuesta a eso? A mí me agrada mucho el hecho de que, por ejemplo, Eder sea tan abierto de hablar, de presentarse como tal, como él es, pero tiene muy claros los principios en los que nos basamos los cristianos, ¿no? Que la palabra de Dios es el mandato, bueno, es la regla infalible de fe y conducta. Y creo que ahí está el punto de partida para cualquier cristiano. Yo sé que hay muchas denominaciones, muchos movimientos, pero cualquier cristiano que realmente ha entendido el propósito tiene esta regla infalible como, su, como su estándar para la vida cristiana, ¿no? sí, por supuesto. Y acabas de dar en el clavo, hermana. O sea, el punto de partida para que haya un perfecto balance es sola escritura. Ese es el punto de partida. Me gusta mucho, como te estaba comentando, el movimiento pentecostal porque pone al creyente, lo lleva a tener esa experiencia viva con Dios. No solamente algo que tú lees en un libro, sino que te permite, ¿no? Poner énfasis también en eso vivencial con Dios, con el Espíritu Santo. Eso me gusta mucho. Pero hay que entender que nosotros podemos ser engañados por nuestro propio corazón. Nosotros podemos ser engañados por nuestras propias emociones. Y si nosotros no reconocemos eso, entonces mañana cualquier cosa que yo sueñe o supuestamente tengo una visión o una revelación, voy a creer que viene de parte de Dios. A ver, ¿qué cosa te asegura que viene de parte de Dios si no es precisamente la escritura? Entonces, el problema, mi hermana, es que ha llegado un punto en algunos pentecostales que yo preferiblemente prefiero llamarlos neopentecostales, que ya son los que se comienzan a abrazar enseñanzas de la segunda, la tercera ola del pentecostalismo, en los cuales se ha exaltado la experiencia de tal manera que ya ni siquiera se cuestiona. Pero a mí, por ejemplo, la escritura sí me lleva a cuestionar las experiencias. Por ejemplo, cuando Pablo te dice, hey, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, anatema, yo me pongo a pensar, a ver, ¿tú te imaginas lo que debe ser ver un ángel? Debe ser algo, pues quizá para algunos asombroso, quizá para otros aterrador, eh, pero debe ser algo que te debe marcar. Pero aún si ese ángel, en esa experiencia que tú estás teniendo, ese ángel te anuncia algo diferente a la escritura, la Biblia es clara, anatema. Entonces, el problema es que hoy día, como te digo, se ha exaltado las experiencias de tal manera que ni siquiera se cuestionan. Cuando Pablo sí te lleva a cuestionar las experiencias, aún si ves a un ángel. Si nosotros o si las personas sostuvieran sola escritura, cuando Joseph Smith dijo haber visto al padre y al hijo, si él se hubiese afianzado en lo que dice la escritura, hoy día no tendríamos mormones, por ejemplo.
¿Te das cuenta? Entonces, ahora tenemos personajes como por ejemplo Guillermo Maldonado, que te dice, hey, si tú vives por la palabra de Dios, si tú vives por esto, ¿no? ¿Dónde está mi Biblia? Si tú vives por esto, ¿no? Haces bien. Tú vives según los principios de Dios. Pero el creyente no solamente debe vivir por lo que Dios dijo, sino por lo que Dios dice hoy. Y te das cuenta, ok, no, eso no. No, porque entonces me vas a decir que la revelación continúa abierta, que la revelación todavía se continúa dando. Tú me vas a decir que lo que tú recibes, ¿no? Tus sueños, tus visiones, tus experiencias están a la altura de las escrituras. Y eso es algo que nosotros no podemos aceptar. Ahí precisamente ves una persona que se ha alejado completamente de los principios de la reforma. Y esa es la consecuencia de alejarse de los principios de la reforma, que creer en sueños, visiones, manifestaciones que no se pueden sustentar a la luz de las escrituras. ¿Cuál es el punto de partida, como te estaba comentando y que tú también ya lo comentaste? Sola escritura, sola escritura. Nuestro grito el día de hoy, así como fue en la reforma, tiene que ser sola escritura. Todo lo que yo crea y practique tiene que estar sustentado en la escritura. Si en algún momento el Señor permite que por ahí tenga alguna experiencia que yo digo que es verdad y no contradice la escritura, ok, perfecto. Esa experiencia no viene a ser algo doctrinal para todos. Eso el Señor te permitió vivir a ti. Qué bueno. Pero no es algo doctrinal, no es algo que todos deben pasar. Nosotros solamente tenemos que afirmar como algo doctrinal lo que enseñan las escrituras. Punto. Si nosotros tomamos la sola escritura como partida, entonces, hermana, vamos a tener muchos más. Voy a tomarme como ejemplo, porque en realidad hay muchos más hermanos, pero voy a tomarme como ejemplo. Va a haber mucho más pentecostales que se sientan ligados a la reforma, como es mi caso. ¿Por qué? Porque hemos entendido todo el trabajo y el desarrollo que ha habido en la reforma para precisamente salvaguardar que el creyente no se vaya a otro lado que no sea la escritura. Entonces, ese es el punto de partida. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la gente el día de hoy, a los hermanos el día de hoy. Lo que tú crees, lo Totalmente. que tú practicas, está sustentado por las escrituras. Si es así, muy bien, vas acorde a la palabra del Señor. Si no es así, simplemente se desecha. Por más que me digas, no, pero mi experiencia yo la sentí sumamente real, sí, 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 tú puedes sentir un montón de cosas reales, nuestro corazón es engañoso, pero si no viene sustentado Sí. por las escrituras, simplemente lo agarras y lo tiras a la basura. Así funciona. Nosotros vamos a defender y a sustentar lo que la Biblia enseña y sustenta, no lo que yo pueda vivir. Entonces, el problema es justamente bueno, con grandes sectores del pentecostalismo, que cuando tú enseñes esto, precisamente como te había comentado, pues van a comenzar los ataques, van a comenzar los ataques. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, lo que es importante es llevar a los hermanos a que puedan afianzarse en la escritura y con eso sentirse mucho más cercanos también a la reforma. Y con eso también evitaríamos que nos comencemos a dividir, como ya muchos lo han hecho, que ven a los reformados como enemigos o los reformados que ven a los pentecostales como enemigos. No, puede haber un balance. Puede haber un balance. La sola escritura. Adelante, hermano. Creo que la sola escritura, más que el balance, es el principio regulador para todos. Y Exactamente. creo que si no hubiéramos movido nuestra mirada de eso, entenderíamos que tanto la reforma protestante o la tradición reformada y todo su desarrollo teológico también tienen que descansar en la vida práctica de la oración, del ayuno, de buscar la presencia, ya. O sea, todo lo que el pentecostalismo propone de la vida del espíritu, como lo llaman, ¿sí? Y así el pentecostalismo también entendería la herencia reformada que tiene, porque si tiene muchas prácticas arraigadas, es justamente porque son sostenidas en las escrituras. Ahora, ya que se ha llegado a ese extremo, por ejemplo, de algunas interpretaciones que han llevado a no solamente a prácticas y ejercicios fuera de la Biblia, sino también muchas veces se ha terminado en herejías,
hay que tener mucho cuidado con eso, porque es eso, alejarse de la palabra. Pero por el otro lado, si una tradición reformada deja de lado la vida de piedad, sí, los ejercicios espirituales, también es peligroso, ¿no? Porque muchas veces ahí se vuelve una vida llena de conocimiento, pero también uno se puede frustrar mucho al no entender esa relación profunda e íntima con el Señor, ¿no? Entonces creo que siempre va a ser peligroso cualquier extremo y que nuestro horizonte, nuestro norte, tiene que ser la sola escritura, para todo cristiano, para todo cristiano. Correcto, correcto. Y creo que tenemos buenos ejemplos en la escritura, ¿no? En este momento, por ejemplo, estamos llevando un estudio con algunos hermanos, estamos llevando un estudio de toda la carta a los romanos, lo estamos viendo capítulo por capítulo. Y a mí me encanta mucho la carta a los romanos porque se nota mucho la sección, yo lo trato de dividir en algunas secciones para poder estudiarlo mucho mejor. Si tú notas la carta a los romanos, del capítulo 1 al capítulo 11 es muy doctrinal, sumamente doctrinal. Pero si tú comienzas a leer el capítulo 2 en adelante, ya se enfatiza en la vida práctica. Entonces, yo me doy cuenta que la buena vida práctica, la vida de buenas obras, es simplemente un reflejo de que nosotros hemos entendido la doctrina bíblica. Exacto. Por eso Pablo te da mucha doctrina, del capítulo 1 al capítulo 11 te da mucha doctrina, y el capítulo 12 comienza, así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que os Exacto. presentéis a vosotros mismos en un sacrificio vivo, santo y agradable, lo cual es nuestro culto racional. Y te Racional. desarrolla todo ahí el tema de los dones, te lleva por ejemplo, hay un versículo ahí que me reta mucho, ¿no? Que dice que en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, ¿no? Tú tienes que preferir que tu hermano sea honrado y tienes que amar tanto a tu hermano que cuando lo honren tú tienes que sentir como que te honran a ti. Entonces, eso precisamente es consecuencia de qué? De haber entendido la doctrina de los 11 primeros capítulos. Entonces, toda persona que ha comprendido realmente la doctrina bíblica, eso también tiene que reflejarlo en su vida práctica, que Así es es. precisamente donde pone énfasis también el pentecostalismo. Así es. Entonces, como digo, ha sido una respuesta a una necesidad, a una experiencia más íntima tal vez que se estaba dejando de lado. Entonces, surge más como respuesta a una necesidad. Y es como surge cualquier movimiento, cualquier movimiento. Si lo trasladamos al mundo de la política, de la sociedad, al mundo de la filosofía, muchas veces estos movimientos se dan en respuesta a una necesidad de una cuestión no respondida, valga la redundancia, ¿no? No resuelta. Entonces, creo que sinceramente eso es lo que pasó. Ahora, el extremo que se llega es que al enfatizar tanto esta necesidad, también se deja de lado lo otro. Entonces, obviamente, cuando se deja la ortodoxia de lado, obviamente, si hay una mala enseñanza, obviamente va a haber una mala ortopraxis, o sea, una mala praxis, ¿no? Si hay una mala enseñanza, si el principio está malo, entonces todo lo que sigue, obviamente derivado, va a estar incorrecto. Y creo que ahí parte la necesidad de que nosotros aprovechemos todos los que somos cristianos, todos los que somos seguidores de Cristo y abrazamos la escritura como palabra de Dios, sabiendo que es infalible y es un mandato. Creo que algo muy enriquecedor es que en este punto de poder profundizar la escritura, sigamos la tradición reformada, ¿sí? Porque nos va a marcar ese punto y todo, y los límites sobre eso. Porque si queremos llevarlo a una vida vivencial, y es por eso que el pentecostalismo es tan criticado en cuanto a sus prácticas, a sus experiencias litúrgicas, bueno, a sus experiencias de culto, porque es normal que si hay una mala profundización de las escrituras, va a haber una mala práctica de ellas también. Y no solo en tu vida, sino en la vida de iglesia. Entonces, uno es resultado del otro,
¿sí? Ahora, ¿qué pasa muchas veces con el reformado? No digo con todos, no generalizo, por favor, pero cuando un reformado solo se queda acá, termina frustrado y tampoco da muy buen ejemplo de fe, porque, uy, justo esta mañana veía algo, si hay algo que yo he rescatado mucho del pentecostalismo es aprender a hacer mis devocionales cada día. Y justamente leía algo interesante hoy que decía, tú no puedes, tú puedes hablar de lo que has aprendido, pero solo puedes testificar aquello que has visto y has vivido. Eso me mató, porque ahí está la ortodoxia y yo puedo hablar y hablar de la palabra y enseñar de la escritura y todo, pero si realmente quiero ser testigo, necesito esa experiencia vivencial de la escritura. Y uno tiene que ser respuesta del otro. Y si hay una mala ortodoxia, la respuesta va a ser una mala ortopraxis y obviamente también eso va a afectar a unas emociones desordenadas, que es lo que usualmente vemos en algunos cultos pentecostales, ¿no? Que si nosotros filtramos a través de las escrituras, claro, nosotros vemos que ha habido un error de interpretación y eso ha dado lugar a una práctica fuera de la escritura que obviamente te hace exaltar a veces más las emociones y no se sujetan a lo que realmente debería de ser la palabra. Y recordemos que el Espíritu Santo es la palabra de Dios, así que se puede llegar a dar esa respuesta y a tener ese equilibrio y esa armonía. Sí, completamente de acuerdo, mi hermana, completamente de acuerdo. Es necesario que nosotros nos afiancemos en la escritura y que reconozcamos, ¿no?, la labor del desarrollo teológico que también ha dado la Reforma para que podamos tener buenas interpretaciones. Por ejemplo, ¿no? Y qué bueno que lo estabas comentando, no en todas, pero en muchas congregaciones pentecostales, por ejemplo, cuando se habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, generalmente pues piensan que la llenura es saltar, brincar y tirarse al suelo y todo eso. Pero cuando tú tienes un buen estudio de la escritura, que precisamente esa manera de estudiar, ese buen desarrollo lo has tomado de la Reforma, te das cuenta que la llenura tiene que ver con manifestar el fruto del Espíritu Santo, que por cierto, ¿no?, uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio pentecostales. Así que hay que tener todo esto en cuenta. Hay que tener todo esto en cuenta. Es bueno, no solamente es bueno, es necesario que todos los creyentes podamos reconocer y abrazar el gran aporte que ha dado la Reforma. Y así también algunos hermanos reformados, no todos, también tienen que reconocer el gran aporte que ha dado el pentecostalismo. Sí, yo sé que en muchos casos hay a muchos extremos, yo lo sé, pero hay que reconocer el aporte que ha dado el pentecostalismo también poniendo énfasis en la vida vivencial, en la vida práctica, en no solamente decir, yo creo en un Dios de poder, sino en experimentar a ese Dios de poder en tu vida diaria. Entonces, eso es lo importante, hermana. Podemos tener un balance, es necesario tener un balance y precisamente la base para todo eso, como ya lo hemos estado comentando, es la palabra del Señor. Solamente basarse en lo que dicen las Escrituras. Está silenciada. Sí, ya lo saben, por favor. Boomer en cuerpo de millennial, paciencia, por favor. Y yo soy de tradición reformada, que he conocido muy de cerca también el pentecostalismo. Y lo que yo puedo decirles, hermanos, es que de verdad que este movimiento fue respuesta a una necesidad latente en un tiempo específico donde se estaba dejando mucho de lado la vida de piedad por enfatizar bastante el conocimiento, ¿sí? El conocimiento tanto teológico y otros. Entonces ha sido más una respuesta en necesidad a algo. Y había algo que estaba, hago un paréntesis, hay alguien que comentaba que estaba estudiando ya griego y hebreo, que siempre va a ser muy enriquecedor. De hecho, yo doy clases de griego, por si acaso, pero algo que me hacía pensar era una vez vi una imagen en Facebook que decía, ¿de qué te sirve saber griego, hebreo y arameo si tienes tu actitud y tu alma como egipcio?
Entonces, son cosas que uno tiene que pensar y meditar, ¿no? Y llegar a encontrar justamente ese equilibrio, ¿no? Valorar tanto al hermano que aprende un versículo de la Biblia y lo quiere vivir y lo quiere cumplir, como al hermano que tiene el conocimiento, que te puede guiar a entender mucho más cómo debería ser la vida práctica, ¿no? Cómo debería ser practicada la vida que tú quieres llevar dentro del cristianismo. Entonces, creo que son cosas que no son imposibles, ¿no? Yo sé que tal vez no va a haber muchos programas que se hable de esto, que muchos se van a ofender, incluso intentando ver a dos hermanos, una de tradición reformada y otro pentecostal, intentando poner sobre la mesa puntos en común, pero sin embargo tenemos muchos puntos en común. Porque para empezar, el problema no es de principio. Nuestro principio es la sola escritura, ¿sí? Así que nuestro problema no es de principio, son de ortodoxia y ortopraxis. Así que necesitamos equilibrar todo eso. Exactamente, Entonces, oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿no? A guiar a nosotros, primero, en primer lugar, tener ese balance correcto, y también a guiar a muchos hermanos, ¿no? A tener ese balance que es tan necesario, ¿no? El así es. conocimiento suficiente de la palabra del Señor de una manera correcta, de una buena interpretación, eh, pero también que aprendan a vivir lo que dice la palabra del Señor. Creo que eso es algo sumamente necesario, ¿no? Así que bueno, por mi parte, pues vamos a continuar haciendo el trabajo, ese trabajo voy a decirlo que muchas veces es bastante complicado. Comenzamos ese trabajo en mi congregación y gracias al Señor, pues eso nos ha llevado a ser mucho más fieles a la palabra del Señor. Hermana, a ver, con decirte que en mi congregación, siendo pentecostal, hemos hablado del día de la reforma, en el día de la reforma, de los reformadores y todo esto, porque es necesario reconocer todo el trabajo que ha habido en la reforma. Eh, y de verdad, yo sé que muchas veces, no solamente para mí, para muchos hermanos es bastante complicado y duro, sobre todo lidiar en un ambiente pentecostal, porque hoy en día la mayoría de pentecostales abrazan prácticas o creencias que no se pueden sustentar a la luz de las escrituras, pero mira, muchos hermanos me han preguntado en algún momento, a ver, hermano, tú tienes mucho de reformado, ¿por qué no sales de la iglesia pentecostal? Y yo siempre les digo, a ver, lo más fácil para mí sería simplemente salir de la iglesia pentecostal, irme a otra congregación. Mm. Pero si el Señor nos ha puesto en un lugar para poder trabajar ahí y llevar a los hermanos a que sean más fieles a la escritura, sin dejar de lado la vivencia de cada creyente, una vivencia personal de cada creyente con el Espíritu de Dios, entonces no me voy a ir, ¿no? Sé que el trabajo es duro, pero vamos a continuar haciéndolo, mi hermana. Sí, estamos en esa lucha, estamos buscando realmente ser instrumentos en las manos del Señor y que Él tenga misericordia y que realmente nos dé de su espíritu, que a través del conocimiento de la palabra entendemos lo poderoso que es y puede llegar a obrar a través de nuestras vidas. Así que, de verdad, hermano, muchas gracias. Pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño corte comercial. Y mientras está en el corte, por favor, piense en unas palabras de reflexión para ir cerrando el programa, tanto para nuestros hermanos de tradición reformada como para aquellos que siguen el movimiento pentecostal. Creo que hemos hecho un buen desarrollo de lo que queríamos hablar esta noche y aclarando los puntos, ¿no? El problema no es de principio, ¿sí? Nuestro principio sigue siendo la sola escritura. El problema ha sido el de desarmonizar la ortodoxia, la ortopraxis y la ortopatía, ¿no? Entonces, esos puntos son muy importantes de aclararlo. Así que mientras pasamos estos pequeños cortes comerciales, vamos a pensar en nuestra reflexión. Bienvenidos a este su canal, el teólogo responde, donde encontrarás a la comunidad de Nestoritos. Deja tu like y ayúdanos a crecer. Así que, bueno, ya saben, quiero agradecer una vez más
al Teólogo Responde por brindarnos este espacio en su canal para que nosotros podamos seguir haciendo el trabajo. Así que muchas gracias de verdad, Néstor, por dejarnos hacer contenido en tu canal y darnos este lugar a Eder y a mí en esta noche. Por si acaso, Néstor va a estar pronto haciendo más contenido. Todavía sigue de viaje, hermanos, así que si bien ya no está en Perú ahora, está en Dominicana, igual anda con muchas cosas pendientes, pero siempre preocupado por la comunidad para seguir enriqueciendo su canal y, por supuesto, a cada uno de ustedes con el conocimiento que les ayuda a aprender más y a crecer. Entonces, agradeciendo este espacio que se nos ha brindado también por la Universidad Udabol, la carrera de liderazgo pastoral, con el espacio de razón y fe. Queremos ya entrar a la recta final con unas palabras de reflexión que le voy a ceder a mi hermano Eder y ya luego yo me voy a despedir. Adelante, por favor, hermano. Bueno, antes que nada, agradecerte por el tiempo aquí, hermana Jessie. Bueno, el hermano Néstor también por brindarnos este espacio y poder compartir un poquito más de la palabra del Señor, reflexionar en ella. Eh, una reflexión voy a dirigirme en primer lugar a los hermanos reformados, ¿no? En primer lugar, hermanos, creo que tienen que aprender, no todos, por supuesto, ¿no? No todos, pero tienen que aprender mucho a amar a sus hermanos pentecostales. Tienen que aprender, ténganles paciencia, ténganles paciencia. Muchos de nosotros pues no tenemos los estudios, ¿no? Que muchos de ustedes tienen, pero yo creo que sí se pueden unir a muchos de nosotros que estamos haciendo una labor de enseñanza, de poder guiar a los hermanos en la palabra del Señor, darles las herramientas, porque muchos dicen, ¿no? Pero los pentecostales no estudian, no saben la palabra. Pero hermano, dale las herramientas para que esta persona pueda tener una buena teología. Así que hermanos, súmense a la causa, ayúdanos a comprender mucho más la palabra del Señor, enséñanos en qué quizá en algún punto posiblemente nos estamos equivocando los pentecostales. Ayúdanos a tener un buen estudio, que es precisamente eso que tanto enfatizó la reforma, ¿no? El estudio sistemático es algo de mucho valor. Y yo creo que con la ayuda y la muestra de hermandad, ¿no? De nuestros hermanos reformados, pues muchos pentecostales podemos comenzar a desechar quizás ciertas creencias o ciertas prácticas que hemos ido metiendo, ¿no? O asumiendo, que en realidad no tienen un sustento bíblico, ¿no? Así que gracias ahí a todos los hermanos reformados, porque yo sé que hay muchos también que ya se unieron a la causa, que nos están ayudando. Yo tengo por ahí algunos amigos, ¿no? Que nos ayudan mucho en esta labor. Y para con mis hermanos pentecostales, pues decirles que los amo en el Señor, que tenemos que estudiar mucho más la palabra, no dejar de un lado, por supuesto, la experiencia, ¿no? La vivencia diaria con el Espíritu Santo, la comunión que tanto enfatizamos con Dios día tras día. Eh, no podemos perder eso, pero así como no perdemos eso, también es necesario que no perdamos un buen desarrollo teológico, que no podemos dejar de lado tener un buen desarrollo teológico. Aprendamos a estudiar las escrituras. Hay muchas herramientas el día de hoy para poder echar mano y que nos pueden ayudar, ¿no? En el crecimiento de la palabra. Así que recuerden, tanto reformados como pentecostales, tenemos un mismo principio que es sola escritura, sola escritura. Y es ahí donde nosotros tenemos que sostenernos, es eso, ese es el grito que tenemos que mantener, y yo creo que eso nos va a ayudar siempre tanto a los reformados a reconocer a los pentecostales como sus hermanos, y tanto a los pentecostales reconocer que los reformados son sus hermanos. Así que eso, aprender a tener mucho más comunión, entender que las doctrinas secundarias no nos separan, más bien enriquecen el diálogo que puede haber tanto entre pentecostales y reformados. Eso, mi hermana. Muchas gracias, hermano. Y bueno, recordemos que la Iglesia de Cristo es una sola y Él vuelve por su novia, su iglesia, que es una sola. Así que, hermanos, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo Dios la gloria,
y por supuesto, sola escritura. Así que continuemos la reforma sin dejar de lado vivirla también, ¿sí? Así que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, hermano Eder. Hemos disfrutado bastante esta hora de programa que hemos tenido. Espero que pronto podamos estar contigo y también con Néstor, que siempre enriquece bastante los live y yo sé que lo están extrañando mucho, pero ya va a estar más activo. Así que Dios me los bendiga a todos y nos veremos en otra oportunidad. Dios mediante, vamos a tener más contenido así los días sábados, para que podamos seguir hablando de esta clase de temáticas que creo que son muy necesarias en este tiempo para que nuestra iglesia sea fortalecida en todo el mundo. Así que el Señor me los bendiga. Hasta luego. Chao, chao, hermano.